Bienvenidos a Entre la Ley y la Fe, un podcast de historia hecho por estudiantes para estudiantes. Yo soy Naomi y hoy vamos a hablar de uno de los conflictos más importantes del siglo XIX mexicano, la Guerra de Reforma. Ese momento en que México tuvo que decidir qué país de tipo quería ser. Yo soy Mauricio. En este episodio vamos a analizar cómo una constitución y un conjunto de leyes encendieron una guerra civil que dividió al país en dos bandos, liberales y conservadores. Una guerra que no solo se peleó contra un país extranjero, sino entre los propios mexicanos. Y yo soy Evan. Les voy a contar sobre Benito Juárez, el abogado zapoteca que gobernó México desde el exilio interior, y sobre las leyes de reforma que cambiaron para siempre la relación entre la Iglesia y el Estado mexicano. Quédense hasta el final porque eso tiene mucha tela de dónde cortar. Acompáñenos en este recorrido por uno de los periodos más apasionantes de la historia de México. Comencemos. Antes de entrar de lleno al tema, quiero contarles qué van a aprender en este podcast. Al terminar de escucharnos, podrán identificar las causas principales que desencadenaron la Guerra de Reforma, conocer el papel de Benito Juárez y Félix María Zuloaga como figuras centrales del conflicto, comprender qué fueron las leyes de reforma y por qué son tan importantes, y entender las consecuencias políticas y sociales que llevaron a la consolidación del Estado laico en México. Para entender por qué estalló la guerra hay que remontarse un poco. A mediados del siglo XIX, México era un país profundamente desigual y dividido. Por un lado estaba la Iglesia Católica, que tenía un poder enorme. Poseía tierras, hospitales, escuelas y controlaba los registros de nacimiento, matrimonio y difunción. Por el otro, había un movimiento liberal que quería modernizar el país y construir un estado con leyes iguales para todos. La primera chispa vino de la guerra. En 1855 y 1856, el gobierno liberal aprobó la Ley Juárez y la Ley de Lerdo. La Ley Juárez eliminaba a los fueros de clero y el ejército, es decir, ya no tendría tribunales especiales. Serían juzgados por las mismas leyes que cualquier ciudadano. La ley Lerdo obligaba a las iglesias a vender sus propiedades a particulares. Imagínense el escándalo. La iglesia tenía más tierra que nada en el país. Y entonces llegó el gran detonante, la Constitución de 1857. Esta Constitución era la más avanzada que México había tenido. Garantizaba libertades individuales como la libertad de expresión y de trabajo, establecía la igualdad ante la ley y limitaba severamente los privilegios del clero y el ejército. Era, en pocas palabras, la pesadilla de los conservadores. La reacción de la Iglesia fue inmediata y conduente. Declaró que cualquier mexicano que jurara cumplir esa Constitución quedaba excomulgado, por así decirlo, excluido de los sacramentos, condenado espiritualmente. Eso fue un golpe psicológico enorme en la sociedad profundamente religiosa, y los militares conservadores no tardaron en actuar. La primera causa fue la Constitución de 1857. Primer gran texto constitucional liberal en México. Eliminó fueros, garantizó liberales individuales y limitó el poder del clero. La iglesia excomulgó a quienes la juraran. Los conservadores la rechazaron de manera absoluta. La segunda causa fueron las leyes de reforma previas a la guerra. La Ley Juárez de 1855 eliminó los tribunales especiales del clero y el ejército. La Ley Lerdo de 1856 obligó a la Iglesia a vender sus bienes raíces. Estos cambios generaron una resistencia activa de los sectores conservadores que desembocó en el conflicto armado. Una tercera causa fue el Plan de Tacubaya en 1858. El general Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya. Desconoció la Constitución de 1857 y se autoproclamó presidente. Este golpe de estado fue el inicio formal de la guerra. Zuloaga contó con el apoyo del ejército regular y la bendición de la jerarquía católica.
Todo gran conflicto tiene sus personajes centrales. En la Guerra de Reforma hubo dos figuras que encarnan perfectamente los dos proyectos de nación que chocaron: Benito Juárez y Félix María Zuloaga. Benito Pablo Juárez García nació en el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de Cuatelao, Oaxaca. Era el origen indígena zapoteca. Quedó huérfano a los 3 años y no habló español hasta los 12. Eso no le impidió convertirse en abogado, gobernador de Oaxaca y finalmente en el símbolo más potente del liberalismo mexicano del siglo XIX. Cuando Zuloaga dio el golpe en enero de 1858, Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Según la Constitución de 1857, era él quien debía asumir la presidencia si el cargo quedaba vacante. Así lo hizo, por así decirlo. Se declaró presidente constitucional de México. El programa era que los conservadores controlaban la Ciudad de México, así que Juárez tuvo que gobernar desde otros estados. Primero en Guanajuato, luego en Guadalajara, donde casi lo fusilan, y finalmente se instaló en el puerto de Veracruz en 1858, donde gobernó durante casi 2 años. Desde Veracruz, Juárez hizo algo extraordinario. En lugar de solo pelear militarmente, peleó con leyes. En 1859 promulgó las leyes de reforma más radicales. Vamos a hablar de ellas en un momento, pero primero conozcamos al otro gran protagonista. Félix María Zuloaga nació en 1813 en La Manoz, Sonora. Era militar de carrera y él fue el hombre que encendió la mecha de la guerra con el plan de Tacubaya. Se autoproclamó presidente en enero de 1858 con el apoyo del ejército regular, que era más numeroso y mejor equipado con fuerzas liberales, con el respaldo total de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sin embargo, el gobierno conservador fue muy inestable. Zuloaga fue sustituido varias veces. El general Miguel Miramón, joven y brillante militar al que llamaron Joven Macabeo, tomó el mando conservador en varios momentos y su principal caudillo militar. Pero la falta de cohesión política les pasó factura. La guerra duró oficialmente desde 1858 de enero hasta 1861 de enero. Casi 3 años. Al inicio los conservadores llevaban ventaja. Tenían un ejército formal, mientras que los liberales tuvieron que armar milicas populares desde cero. Pero Benito Juárez respondió con inteligencia política. Desde Veracruz, en julio de 1859, promulgó las leyes de reformas. Escuchen esto porque es importante. Estas leyes no fueron el resultado de la guerra, sino un arma dentro de ella. Juárez lo usó para quitarle recursos y legitimidad a los conservadores. Las leyes más importantes fueron la nacionalización de los bienes del clero, que transfirió al Estado todas las propiedades de la Iglesia. También se estableció la separación formal entre Iglesia y Estado, el matrimonio civil, que antes solo era religioso, los registros civiles de nacimiento y defunción, y también la secularización de los cementerios. En 1860 se añadió la Ley de Libertad de Cultos. Esas leyes tuvieron un doble efecto. Por un lado, definieron el modelo del Estado laico que México adoptaría. Por otro lado, al nacionalizar los bienes del clero, el gobierno liberal tuvo recursos económicos para financiar la guerra. Fue brillante. Juárez firmó el polémico Tratado McLean-Ocampo con Estados Unidos, que fue en 1859, a cambio de reconocimiento diplomático y un préstamo. Concedía derechos de tránsito a los americanos en territorio mexicano. Fue muy criticado por los conservadores, la verdad, que lo acusaron de vender a México, pero el reconocimiento internacional que obtuvo fue clave para legitimar su gobierno, por así decirlo. A lo largo de 1860, la institución militar cambió radicalmente. Los generales liberales
Santos de Llayao, Jesús González Ortega y otras personas fueron acumuladas victorias. El ejército conservador se desgastó y sus alianzas internas se fragmentaron, en pocas palabras. El golpe definitivo fue la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860. En el estado de Tlaxcala, las fuerzas liberales bajo el mando de González Ortega aplastaron al ejército conservador. Zuloaga y Miramón tuvieron que salir al exilio. Y así, el 11 de enero de 1861, Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. El hombre que había gobernado como presidente itinerante durante casi 3 años, perseguido y sin capital, regresaba al corazón del país como presidente constitucional victorioso. La guerra de reforma había terminado y los liberales habían ganado. La guerra de reforma transformó a México de manera estructural. Sus consecuencias se pueden ver en 2 grandes dimensiones, la política y la social. La más importante fue la consolidación del Estado laico. Por primera vez en la historia de México, el gobierno civil tomó control de funciones que históricamente habían monopolizado la Iglesia, ya sea el registro de personas, el control de los cementerios o la validez legal del matrimonio. El poder de la Iglesia quedó acotado al ámbito espiritual y ya no pudo interferir en la política del Estado. Las leyes de reforma promulgadas por Juárez en Veracruz fueron tan importantes que en 1878, durante su presidencia, se incorporó directamente a la Constitución como artículos permanentes. Así quedaron blindadas jurídicamente para siempre. Pero México se convirtió en uno de los primeros países de América Latina con separación formal de la Iglesia y el Estado. Otra consecuencia política fue el fin del poder militar conservador como fuerza gobernante. Sin embargo, esto no eliminó la inestabilidad. Pronto los conservadores derrotados buscarían apoyo en Europa y traerían a Maximiliano Habsburgo, desencadenando la segunda intervención francesa y el segundo imperio mexicano. Pero esa es la siguiente batalla de Juárez. También hubieron consecuencias culturales profundas. El matrimonio civil, el registro civil, la libertad de cultos cambiaron la vida cotidiana de los mexicanos. Ya no dependían de los sacerdotes para que su matrimonio fuera legalmente válido, ni para que sus hijos se tenían oficialmente. El Estado entró en los espacios más íntimos de la vida social. Y claro, el país quedó devastado económicamente. 3 años de guerra destruyeron la infraestructura, vaciaron las arcas y dejaron a cientos de miles de muertos. Juárez heredó un México victorioso, pero en ruinas, con una enorme deuda externa que también traería consecuencias graves. En 1861, Juárez suspendió el pago de la deuda exterior, y eso fue el pretexto para la intervención francesa. La guerra de reforma no fue solo una guerra, fue la disputa por el alma de México. Por un lado, los conservadores defendían un modelo de país donde la tradición, la iglesia y el ejército mantenían sus privilegios históricos. Por el lado de los liberales, apostaban por un Estado moderno, con igualdad ante la ley, y separaron entre el poder civil y el religioso. El triunfo liberal no resolvió todos los problemas del país. De hecho, abrió la puerta a nuevos conflictos, pero sentó un precedente fundamental en México. La ley está por encima de los privilegios de cualquier institución, sea el ejército o la iglesia. Eso no era una realidad antes de 1857. Y Benito Juárez se convirtió en el símbolo más poderoso de ese proyecto, no porque fuera un gran militar, sino por su tenacidad política, su convicción y su capacidad de usar la ley como arma de transformación social. Como él mismo dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es paz. Hoy vivimos en un estado laico, con matrimonio civil y registro civil, con libertad de culto y sin fueros especiales para ninguna institución.
Todo eso existe porque un grupo de mexicanos peleó por ella entre 1858 y 1861, a un costo enorme. Conocer esta historia nos ayuda a entender por qué México es como es. Y eso fue todo por hoy entre la ley y la fe. Gracias por escucharnos y tener un ratito de su tiempo. Muchísimas gracias y bonita noche.